Gracias, señor presidente. Señorías, es curiosa una vez más la actitud del PP, ¿no? Aquí en Asturias a veces no hay quienes entienda, de verdad. Se atreven a hablar del tejido empresarial asturiano, de creación y consolidación de empleo, de energía, de incentivos económicos a la productividad y de la rehabilitación de viviendas. Y lo digo porque en ninguno de estos aspectos están como para tirar voladores, más bien todo lo contrario. Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué yo me pregunto esto? Pues yo creo que hay que hacerse la pregunta, ¿cuál es el mayor problema que tienen las empresas, grandes y pequeñas, para salvar las dificultades que les permitan mantenerse, tener precios competitivos, consolidarse en el mercado y, por tanto, generar empleo? Principalmente el coste de la energía. ¿Y de quién depende en este país, por ende, en Asturias, el precio de la energía? Que ese precio sea justo como para que permita que las empresas y los hogares ahorren y sean eficientes en materia energética al Gobierno de España. ¿Está dispuesto el Partido Popular? No, ¿verdad? El tejido empresarial asturiano se apoya con las capacidades que tienen desde el Gobierno de España para que las empresas grandes y pequeñas puedan hacer frente a los costes energéticos, sobre todo a las que dependen de realizar actividades electrointensivas. ¿Y cómo pretenden ustedes crear y consolidar el empleo en las zonas comarcalmente, socialmente vulnerables? Perdón, entiendo que se referirán a las comarcas mineras, ¿no? Donde lo más importante en este asunto sería mantenerse en los términos que contiene el manifiesto conjunto de sindicatos, empresas y ayuntamientos en relación a la defensa del sector minero. Pero miren, por otro lado, el Plan de Vivienda del Principado de Asturias 2014-2016 ya destina 17 millones de euros a este programa. Saben que, además, el desarrollo del plan estatal depende de un convenio, lo decía la portavoz del Partido Popular, que se firma entre el Ministerio de Fomento y el Principado de Asturias a través del Plan Estatal de Vivienda. Saben que el Ministerio tardó más de un año en firmar este convenio. Saben que el Plan de Vivienda de Asturias finaliza este año, pero saben que el Gobierno de España, en funciones, si no prorroga este convenio, puede que Asturias se quede sin financiación en esta materia por ser dependientes de esos fondos estatales. Asturias no tiene capacidad económica para tener un plan de rehabilitación propio como ustedes plantean. Lo saben de sobra, pero miren, sin embargo, desde Asturias sí que se están tomando medidas en este sentido. En este año, con prórroga presupuestaria incluida, se destinan 925.000 euros para subvenciones que favorezcan el uso de energías renovables y el desarrollo de acciones que faciliten el ahorro y la eficiencia energética. 925.000 euros dirigidas a pequeñas empresas y a pymes que desarrollen labores industriales, labores en edificios de viviendas o comunidades de propietarios. 80 actuaciones a ejecutar. ¿Son estas las medidas de las que habla su iniciativa? Porque realmente aquí en Asturias ya se está haciendo, porque las aplica el Gobierno socialista de Asturias. Y la propuesta adecuada, por tanto, sería aquella que se refiera a una cooperación sincera y con recursos económicos entre el Estado y nuestra comunidad autónoma. Empiecen por ahí. Gracias, señora Devesa.